Desde ahora los funcionarios públicos, a los legisladores no, a los funcionarios públicos, vamos a hablar correctamente, dejarán de estar obligados de presentar las facturas, las boletas, digamos, para rendir cuentas de los viáticos que utilizan durante los viajes. Y esto genera como... ¿De qué se trata? Bueno, esto fue aprobado en por la Cámara de Senadores con los votos del oficialismo y Daro estuvo conversando justamente con el senador Gustavo Penades para que nos explique un poco más de qué se trata este artículo. Una decisión que generó bastante polémica pensando en cómo se rinden las cuentas de los legisladores a la hora de viajar, pero también a la hora de gastar dineros públicos, ¿no? Se tomó la decisión de derogarlo, ¿por qué? En realidad lo que se deroga es una ley que nunca se aplicó, que está vinculada a los viáticos de todos los funcionarios públicos, no solamente de los legisladores. Con relación a esto, no quiere decir que porque se haya derogado esa ley, que nunca se había aplicado porque estaba suspendida su aplicación, no se tenga que rendir cuentas y no se tenga tampoco que explicar el funcionamiento y se pueda acceder. Si usted hoy accede a la página web del Senado o de la Cámara de Representantes, ahí puede perfectamente ver los eventuales viajes que se hacen al exterior, los viáticos que se cobran, la devolución de esos dineros y todo lo que es la comprobación de dichos gastos. Así que no es que porque esa ley se haya derogado entramos en una época de opacidad, nada que ver, porque además nunca se había aplicado. Lo que quiere decir es que la aplicación de dicha ley traía una serie de perjuicios para el Estado que terminaban siendo a veces más costosos que el propio control de los viáticos, que estaba vinculado fundamentalmente a los viáticos que muchos funcionarios públicos tienen que rendir cuando se trasladan al interior del país. En los hechos, ¿qué cambia para una persona que gasta dineros públicos? ¿No tiene que presentar facturas? ¿Cuál es el cambio? En los hechos está arreglado el funcionamiento y además el mismo se vuelve más severo producto que la rendición de cuentas se convierte en una declaración jurada. O sea, hasta ahora usted declaraba cuentas y si hacía alguna cosa indebida, a veces no pasaba nada. Desde que se aprobó el presupuesto en el día de ayer en el Senado, lo que usted rinda como cuentas pasa a ser una declaración jurada y por tanto, si se llegara a confirmar algún tipo de irregularidad, usted es pasible de sanciones penales. Eso antes no sucedía. ¿Se rinde con facturas o se rinde de palabra a partir de esta declaración jurada? En muchos casos se rinde con factura y otra cosa se rinde según lo que se conoce como rendición de cuentas. Además hay otra cosa que fundamentalmente un tema que despierta mucha sensibilidad, que es el tema de los viáticos de los legisladores cuando se trasladan al exterior. Esos viáticos están reglados por una cartilla, además está perfectamente determinado dónde y en qué se puede gastar y cuando usted vuelve tiene que rendir cuentas y esas cuentas se publican en la página web del Parlamento. Cortita, ¿quién controla que esas cuentas sean verazmente declaradas? La Secretaría de ambas cámaras son las que tienen la obligación de hacerlo y eventualmente también se le llama al orden al legislador en caso de al comprobar algún tipo de irregularidad. Pero además lo que quedó es que esa ley que fue derogada se está trabajando sobre una ley que sea mucho más eficiente. Acá nadie está apostando por el oscurantismo, muy por el contrario. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, lo que que dicen ahora que no dudas. se deben presentar ni boletas ni facturas, ¿no? Exacto, que no es una declaración jurada. Es una declaración jurada, lo que vos como firmás ese documento, si realmente no ocurre, estás incurriendo en un delito. En un delito, pero claro, el problema pero es que ¿cómo controlás? ¿cómo controlás si no presentás las boletas? Claro, ¿y quién lo controla? O sea, salvo que a alguien se le ocurra investigar qué hiciste en un viaje puntual, es muy difícil. A mí como ciudadana me molesta. Me parece que tienen que rendir cuentas con las facturas. Porque, o sea, de eso se trata. Son los dineros públicos, porque es para todos los funcionarios públicos. Y también me molesta la argumentación. Porque decir que en realidad se derogó una ley que no se aplica, me parece un disparate. Que se aplique la ley que está. Claro, lo que pasa Pero es no que se derogue una ley que no se aplica. Claro, lo que pasa es que lo que decían, en realidad el problema acá es qué es lo que te importa, ¿no? Me parece que el foco es el tema, ¿no? Porque lo que decía creo que era Alfie con respecto a este tema es que le salía muy caro armar esa cuestión del contralor, ¿no? O sea, Eso que la decía gestión él. para controlar era La más gestión caro que para la controlar diferencia era que te más podía caro dar lo que podían ganar. Pero el tema no es un tema de plata.
es un tema ético. Por supuesto. Entonces, en realidad, la rendición de cuentas de los gastos que haces en tareas que supuestamente son de tu servicio público, es importante que las rindas y es Por importante supuesto. que sean transparentes. Sí, el tema de Cayó un transparencia es un vicepresidente por ese tema, ¿no? Sí. Exacto. De la República. Pero por eso te digo, me parece ese argumento de se derogó una ley que no se aplica, me parece burdo. ¿Por qué? Tenemos un montón de leyes que no se aplican, Pero además ¿por qué es no nueva, se aplica lo que realmente importa? Y se habla de la transparencia, que es como un eje muy importante en este caso, y se deroga este artículo, esta ley. A mí realmente me llama la atención. Sí, llama la atención, pero además por eso, porque en realidad no es por la plata. O sea, no me importa si gastás más o gastás menos. Es que para que el Estado sea eficiente y para que además no haya esa facilidad para hacer tramoyas, digamos. Es una mala señal. Sí, apareció, Claro. apareció por allí el senador blanco, Sebastián da Silva, que dijo que él no iba a cobrar los viáticos, y por otro lado Oscar Andrade le dijo que esa no era la discusión. No. No es si vas a cobrar o no vas a cobrar, no es un tema personal, es un tema mucho más de fondo, ¿no? Totalmente. Es que totalmente. sí, es como... Claro, claro. Y tal, Me y parece eso bien que son no lo cobren, señales. pero igual no es el Pero no no, es el eje. claro, porque en definitiva, si el viático es necesario para el viaje que tenés que hacer por trabajo y corresponde, me parece bien que Claro, lo lleven, claro. no es que haya que Obvio. sacarlo, ¿no? Ese es el Está punto. perfecto que lo E cobre. históricamente ha tenido esa cosa de que en general, no es que, yo no sé si es que, o sea, no creo que en general estén de vivos. Lo que digo es que se han dado esas cosas que terminan siendo como también muy entreveradas, ¿no? Hay situaciones en las que van muchos diputados a un viaje y terminan juntos, eso decía Gandini, o sea, terminan durmiendo en una habitación solo porque no le dan los viáticos para el lugar donde están, porque hay lugares muy caros. Pero termina pasando todas esas cosas de desbalance, ¿no? Y otro se va y nadie le pide rendir cuentas. Y en realidad, de alguna manera, esa ley es un seguro para el propio funcionario. Porque si yo estoy obligado a presentar las facturas y por X razón alguien me difama o dice no, porque vos gastás, esa ley de presentar la rendición de todas las boletas es un seguro que mismo tiene el legislador. No, momentito, ¿usted de qué me está acusando? Yo tengo cada una de las boletas en lo que gasté y lo que no gasté. Otra cosa que decían es que es una vergüenza que tengan que ir por el mundo pidiendo boletas. Bueno, es la manera. Como no en sé qué todos me los parece lugares. No, raro. pero yo no creo que en las partes del mundo no te den la boleta. No, Me pero parece dice que es como que tiene una cuestión así, como de que no tendrían que estar pidiendo boletas para todo. Y bueno, y sí, yo qué sé.